Gloria al Señor. Muy bien, amados, vamos a entrar entonces al tema de hoy. ¿Sí? Hoy estamos terminando esta serie de mensajes que tenían que ver con estas 14 bendiciones que al no estar informados de pronto, al no saberlas o conocerlas, nos podríamos estar perdiendo, ¿sí?, lo que significa cada una de ellas y los beneficios que traen a nuestra vida, entender estas bendiciones maravillosas que el apóstol Pablo precisamente las dejó expresadas a las 14 bendiciones en Efesios capítulo 1 del verso 1 al 14. Rápidamente pasamos por el título, las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando. Parte 8, ¿sí? Ya llegamos, casi ya estamos como Netflix, estamos haciendo superproducciones de mensajes ya. 8 son las partes que nos llevó para desglosar todo esto, entender todas estas cosas maravillosas de este pasaje bíblico de Efesios capítulo 1. Y todo eso que nos llevó 8 encuentros o 8 predicaciones, 8 mensajes, son las cosas que Pablo escribió, dice en el verso 15 del mismo capítulo 15, en el verso 15 y 16, para que ellos entiendan la posesión y la posición que tienen en Cristo. Posesión de poseer, que es lo que tenemos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo, y la posición que tenemos en Cristo respecto de la autoridad espiritual que nos ha sido dada como iglesia. Hoy vamos a terminar con las 14 bendiciones, pero yo creo que el próximo mensaje lo vamos a cerrar con esa otra parte de Efesios 1:15 en adelante, donde se nos explica esto de la posesión y posición. El poder que nosotros tenemos para administrar en Cristo Jesús, la supereminente grandeza de su poder, como dice Pablo en este capítulo. La supereminente grandeza de su poder que está disponible para con nosotros los que creemos. Los que creemos. Y es el poder que operó en Jesucristo, dice Pablo allí en el capítulo 1 de Efesios, el poder que operó en Jesucristo levantándole de los muertos. O sea, imagínense, hermanos queridos, esto que estoy diciendo es tremendo. El poder de resurrección que operó el día que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, ese poder que resucitó a Jesús, ese poder, dice el texto de Efesios, está disponible para con nosotros los que creemos. ¿Sí? Así que, por supuesto que hay que entrar en el entendimiento de qué es eso y cómo nosotros podemos usar ese poder que está a nuestra disposición. Así que creo que un sábado más vamos a agregar ese mensaje para que nos quede absolutamente todo claro este capítulo 1 del libro de Efesios, que es maravilloso. Perfecto. Vamos a entrar entonces en el tema de hoy y vamos a poner toda la placa completa, por favor. Esta placa completa allí vamos a ponerla, compartirla, para que ustedes vean todo lo que hemos venido analizando desde la última predicación, donde vimos el sábado pasado, que el Señor nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Desde el día 1 que comenzamos con esta serie de mensajes, pudimos entender lo que tiene que ver con estos títulos o bendiciones, títulos que Dios nos puso, no nosotros por nosotros mismos, sino que el Señor nos puso estos títulos y allí pudimos descubrir y descubrirnos en este primer capítulo de Efesios, descubrirnos en Cristo como santos y fieles, como personas a quienes nos ha sido dada gracia y paz, benditos con toda bendición, escogidos en Cristo Jesús, predestinados para ser sus hijos, aceptos en el amado, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de nuestros pecados, ¿sí? Y nos hizo sobreabundar en la inteligencia y sabiduría espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, como dice el punto número 10. Hasta ahí llegamos el sábado pasado. Hoy vamos a terminar con desde el 11 al 14, que tiene que ver con que nos hizo herederos, nos creó para su alabanza, nos selló con el Espíritu Santo y nos garantiza nuestra herencia celestial. Dios nos garantiza nuestra herencia espiritual. Muy bien, esos son los temas entonces que vamos a abordar hoy, temas sumamente importantes. Y para hacerlo, me gustaría que leamos allí en 2 de Juan 1, versículo 8. Es un versículo que lo vamos a tener presente en la conclusión de este mensaje
Y vamos a, cuando concluya este mensaje el día de hoy, vamos a ver que este texto, que ahora quizás al leerlo al principio no nos queda muy claro, al final de este mensaje nos va a quedar muy claro, ¿sí? 2 de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es un llamado que nos hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a que nosotros miremos por nosotros mismos como si fuese una cosa casi egoísta. Suena como algo un poco egoísta, pero vamos a entender que no tiene que ver con eso, sino con el tener cuidado de algo muy particular que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta vida, para que nuestro galardón, el día que vayamos a recibirlo, sea un galardón completo, que no padezcamos pérdidas en nuestros galardones. Eso es lo que vamos a comprender en este mensaje de hoy, en relación con Efesios capítulo 1, verso 11 en adelante, que es lo que nos toca eh, a partir de hoy terminar con esta saga de las 14 bendiciones que podríamos no haber estado conociendo en Cristo Jesús. Dice el versículo 11, en él, asimismo, tuvimos herencia. En él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Veámoslo ahora, el mismo pasaje, en la TLA. En la versión TLA dice así: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Noten por favor aquí en la TLA cómo dice lo que es subrayado allí. Dice, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Es decir, que dentro del plan de Dios hay cosas que Dios quiere que nosotros, sus hijos, recibamos. Pero no que recibamos en el cielo solamente, sino también aquí en la tierra. Por eso es tan importante entrar en el conocimiento de esto, para que vayamos de alguna manera entendiéndolo, comprendiéndolo, valorándolo y recibiéndolo si en el caso de que no lo hayamos recibido del todo. Entonces, amados, el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos una herencia que podemos comenzar a disfrutar desde ahora mismo. Esta herencia no es una herencia como hay un texto que lo dice precisamente, que será una herencia eterna, inmarcesible, celestial. Es decir, cuando leemos ese texto, lo que imaginamos que es que, bueno, hace falta primero que muramos, que vayamos al cielo para poder recibir esa herencia. Pero resulta que la herencia que el Señor ha establecido para sus hijos no está solamente destinada al cielo o a la vida más allá de esta vida, sino también a esta vida, ¿sí? A esta vida. Efesios capítulo 1, verso 12, dice, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios nos dio una herencia? Vamos a empezar a desglosar estos versículos, ¿sí? Para poder comprender que esta herencia que Dios quiere que todos nosotros recibamos, tiene un fin específico. Hay un objetivo que está establecido por Dios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son los que primeramente esperaban en Cristo? Los judíos, ¿sí? Los israelitas, especialmente los judíos en el sentido de religioso, ¿sí? En el sentido religioso, no solo en el sentido biológico o genético, sino en el sentido más bien religioso. En la TLA, en la traducción del lenguaje actual, dice, Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza para que alabemos
y lo alabemos por su gran poder. Precisamente, esto es lo que también Pablo dice, que una vez que él comienza a escribir los distintos libros, las distintas cartas que él elabora para enviar a las distintas iglesias, sea de Roma, Corinto, Filipos, bueno, las distintas cartas que él escribe. En Romanos, Pablo dice y establece precisamente que el Evangelio es primeramente para los judíos y luego para los gentiles. A pesar de que él ha sido llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, que son las personas que corresponden o pertenecen a todas las demás naciones fuera de Israel, entonces Pablo dice y establece allí justamente este principio que vemos aquí en Efesios, de que los judíos eran los que primeramente estaban esperando, tenían la esperanza del Mesías, y a ellos es a quienes Pablo también se dedica a predicarles el Evangelio en primera instancia. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad como misionero, en esos viajes que él iba realizando, predicando el Evangelio de ciudad en ciudad, cada vez que él llegaba a una ciudad, preguntaba dónde había una sinagoga o dónde estaban las sinagogas judías, porque lo que primero Pablo hacía no era ir a los gentiles, sino a los judíos. Primero Pablo llevaba el Evangelio a los judíos, al pueblo de Dios del antiguo pacto. A ellos les iba a mostrar que Dios había sido fiel y que había cumplido con su promesa, dada muy lejano en el tiempo allá en el huerto, cuando en Génesis 3:15 Dios dijo que de la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. También en Isaías, 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza precisamente en Isaías 9:6, en Isaías 14:6 también, allí profetiza que el nacimiento de este Mesías sería virginal y que este niño que nacería sería el ungido, el Cristo, el que tendría el principado sobre sus hombros, ¿sí? El príncipe de paz le llama el profeta Isaías. Todas esas promesas dadas y muchas más, porque son cerca de 400 profecías mesiánicas en el antiguo pacto, todas esas profecías y todas esas promesas de Dios tuvieron cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios han sido sí y amén. Es decir, en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso Pablo predica primeramente a los judíos. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, o sea, nosotros los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esperaba Dios que ellos, el pueblo del antiguo pacto, dieran gloria a Dios por la vida de Cristo Jesús, por su obra en la cruz del Calvario, por esta obra de salvación. ¿Dieron apertura al Mesías? Pues no todos. Un pequeño puñado de judíos que se convirtieron el día de Pentecostés, unos 3.000 aproximadamente que estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés, al escuchar a Pedro predicar el mensaje se convierten unas 3.000 personas. Luego vemos a Pedro predicando en el capítulo 3 otra vez y se convierten 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, entre los cuales casi todos eran judíos. Es decir, que la iglesia primitiva estaba compuesta en su gran mayoría, desde donde arranca en Jerusalén, por judíos, pero luego ya eso empieza como a mermar porque los cristianos empezaron a ser perseguidos, los cristianos judíos, y comenzaron a irse de aquel sector de Judea y de Jerusalén. Y el evangelio ya comienza a entrar en las demás naciones gentiles y el evangelio comienza a extenderse alrededor de todo el imperio romano de aquel tiempo, ¿sí? Bien, entonces Dios cumplió con las promesas dadas a su pueblo y también cumplió con que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. El Señor dijo en Joel 2:28 que cuando venga este nuevo tiempo, esta nueva dispensación del Espíritu Santo y de su gracia, en esta nueva época que venía por delante, llamado nuevo pacto también por Dios, el Espíritu Santo no solo se derramaría sobre judíos, sino también sobre gentiles, es decir, personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Dios había preparado a su pueblo para que sea para alabanza de su gloria. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tres palabras, hermanos, tremendos. En algún momento vamos a predicar sobre ese mensaje también. Fíjense que Dios dice que nos creó, nos formó y nos hizo. Son tres cosas diferentes que tienen que ver con la relación de Dios con su creación, ¿sí? Tres cosas diferentes. Dios no solo nos creó, también nos formó y también nos hizo. Todo esto hay que entenderlo también. Pero todo lo que hizo Dios, estas tres cosas que hizo Dios con su pueblo, lo hizo para gloria suya, para alabanza de su gran poder, para alabanza de su gloria.
para alabanza, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Es decir, cuando los demás puedan ver en nosotros su gloria, ¿sí? Puedan alabar la gloria de Dios también. Al mirarnos a nosotros, que el mundo pueda comprender que nosotros no estamos bajo la misma naturaleza ni viviendo en el mismo reino que vive el mundo, que está operado y dirigido, conducido por el espíritu de desobediencia, por el espíritu de maldad que opera en las regiones celestes, como dice también Efesios capítulo 6. Para que seamos alabanza, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los gentiles también, eso es lo que Dios quería, porque dice primeramente los judíos, pero luego nosotros, también nosotros los gentiles. Para que esto fuese posible, necesitábamos entonces que la gloria, dice, para alabanza de su gloria, pues entonces para que la alabanza sea dada a su gloria se tenía que ver en nosotros. Su gloria se tiene que ver en los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué dice el Evangelio de Juan 17 cuando el Señor Jesucristo habla acerca de esta gloria? En el Evangelio de Juan 17:22, allí dice, la gloria que me diste, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, el Señor Jesucristo está orando al Padre, está diciéndole al Padre, informándole al Padre, que cumplió con algo que Él venía a hacer, que tenía que ver con esta herencia que Dios quiere que nosotros comencemos a disfrutar aquí en la tierra, en esta vida, en el aquí, en el ahora. En este momento Dios quiere que tú comiences a disfrutar esta gloria que dice el Señor Jesucristo. Y dice el texto que la gloria que el Padre le había dado a Jesús, esa misma gloria Jesús se la había dado ya a sus discípulos. A sus discípulos. ¿De qué estamos hablando? Pues recuerdan ustedes capítulo 10 de Mateo, Lucas 9, Lucas 10, cuando habla de que Jesús envió de dos en dos a sus discípulos, primero envió a 12 y luego envió a 70. ¿Para qué? Para que fuesen a las aldeas alrededor y anunciaran que el reino de Dios se había acercado, que ya estaba entre ellos, y que oraran por los enfermos, sanaran enfermos y echaran fuera demonios. ¿Se acuerdan de ese texto? Bien, ¿cómo podrían haber hecho estos hombres semejantes obras que realmente hasta ellos mismos los asombró, porque dice el texto del capítulo 10 de Lucas que cuando regresaron estos 70, venían todos asombrados y diciéndole al Señor, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Fue tremendo lo que vimos en esta misión en la cual tú nos enviaste. Bien, ¿cómo podría haber hecho esta cantidad de discípulos haber hecho esa obra si no era por causa de que la gloria de Dios estaba en la vida de ellos? La gloria de Dios estaba en la vida de los discípulos. Por eso es que ellos pudieron haber hecho semejante obra. Bien, preguntémonos entonces, ¿qué es la gloria? ¿Qué quiere decir esto de que nos fue dada su gloria? Si vamos a la búsqueda del concepto de esta palabra gloria, fíjense que hay dos conceptos básicamente que nos explican de alguna manera esto de qué es la gloria de Dios, obviamente. Gloria divina es un concepto teológico del judaísmo y el cristianismo para denotar la manifestación de la presencia de Dios. Y la segunda acepción es, la gloria de Dios es la primera herencia que recibimos los que hemos creído en Jesús, es decir, la presencia de Dios o de su Espíritu Santo. Esa es la gloria de Dios y la primera herencia que recibimos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón o ponemos nuestra fe en el Señor y en su sacrificio en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo viene y nos sella.
nos sella. Su presencia viene a nosotros como un adelanto, como una señal de lo que vendrá todavía, porque todavía no es todo lo que vendrá. Ya vamos a ir entendiendo esto. Pero entonces, básicamente, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios, es decir, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Si no hubiese sido que el Espíritu Santo estaba con los discípulos obrando esos milagros y esas maravillas, cuando ellos sanaban enfermos, echaban fuera demonios y predicaron el reino de Dios, si el Espíritu Santo no hubiese estado con ellos, pues obviamente nada hubiera ocurrido. Nada hubiese acontecido. Lucas 4:18 dice que cuando Jesús llega después de estar los 40 días en el desierto ayunando, después de haber sido bautizado en el río Jordán, recordemos la secuencia, Jesús va al río Jordán, es bautizado por Juan Bautista, entra al desierto, está 40 días y 40 noches ayunando, y dice Lucas 4, en el verso 14, que Jesús cuando sale del desierto sale en el poder del Espíritu y va a Galilea. Y cuando va a Galilea, entra en una sinagoga el día de reunión, el día sábado, entra en una reunión en la sinagoga y entonces dice que le fue dado un rollo del profeta Isaías que él abre y lee delante de toda la audiencia, ¿sí? Eso era la forma en que se compartía la escritura o la palabra de Dios en las sinagogas. Habían rollos con las distintas escrituras, entonces se compartía, el principal de la sinagoga tenía a cargo esa labor de designar quién leería y darle la lectura del día. Bien, a Jesús le fue dado la lectura del día para que él lea delante de las personas esta escritura. Y justamente fue abierto en Isaías capítulo 61, para nosotros en nuestras Biblias es el capítulo 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a llevar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Y luego Jesús cierra este rollo, se sienta y todos dicen que estaban poniendo la mirada en él, porque como que estaban esperando que él hubiese dado alguna explicación o alguna reflexión sobre eso. Y bueno, Jesús les tira la bomba en ese momento y les dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Una bomba atómica, hermanos. Eso fue una bomba atómica. Eso fue tremendo. Porque todos estaban esperando eso. Todos esperaban la manifestación y la aparición del Mesías, el que vendría a salvarlos a ellos del yugo opresor de los romanos en este caso, o de cualquiera de los que estuviera oprimiéndolos. Entonces quedaron todos como perplejos ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú eres el hijo de José, el carpintero. Dice que no pudieron creer en lo que Jesús estaba diciendo porque todo el mundo lo conocía. Él se había criado en esa ciudad. No es que entró en una sinagoga cualquiera donde nadie lo conocía. No, él se había criado en esa ciudad y en esa sinagoga, en Nazaret. Se había criado ahí, así que todo el mundo lo conocía y todos esperaban que el Mesías fuese un rey poderoso militarmente que entraría triunfante en la ciudad y derrotaría al emperador romano. Bueno, todos esperaban que este Mesías viniera a salvarlos de manera militar, bélica, con un poder político y otro tipo de poderes que tenía que manifestar este Mesías. Pero Jesús, el pibe de acá a la vuelta que trabajaba en una carpintería, medio dicho en argentino, ¿sí? El pibe de acá a la vuelta que trabaja en una carpintería, Jesús, ¿cómo que vienes a decir que hoy se cumplió esto delante de nuestros ojos? ¿Quién eres tú para decir semejante cosa? Fue tan terrible eso que dijo Jesús y que fue una bomba realmente que los hizo entrar en una ira, en un enojo, porque consideraron que estaba blasfemando al decir semejante cosa a Jesús. Y por eso es que dice el texto que trataron de matarlo. O sea, desde el primer día ya lo querían matar a Jesús. Lo querían matar, dice, lo quisieron tirar por un despeñadero, lo quisieron tirar desde ahí y Jesús dice que en un momento se mete entre ellos y sale sin sufrir ningún daño en ese momento. Amados, entonces, realmente fue una bomba tremenda que les tira Jesús. ¿Y cuál fue esa bomba? La bomba era que la unción del Espíritu Santo ahora estaba sobre él. La palabra unción, que viene del hebreo masach, esa palabra significa derramar, untar o derramar. Es decir, Jesús había sido
había recibido el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida y la gloria de Dios, es decir, la presencia del Espíritu Santo era ni más ni menos que la gloria de Dios que estaba viniendo a su vida, llenándolo de ese poder maravilloso para poder empezar a hacer su obra. Antes de eso, Jesús no había hecho nada más que trabajar en la carpintería, pero a partir de ese momento comienza su obra como Mesías y comienzan a ocurrir los milagros extraordinarios en la vida de Jesús hasta resucitar muertos por causa del poder del Espíritu Santo en su vida. De hecho, para que los que están tomando nota pueden tomar nota de lo que dice Hechos 10, versos 37 y 38, luego lo leen, allí dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y por causa de esa unción que él tenía, él andaba por todas partes sanando a todos los enfermos. ¿Sí? Es decir, ahí lo dice específicamente que era por la unción que él tenía que él podía sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hablar y predicar el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios. Todo eso es gracias al Espíritu Santo que está obrando en la vida de Jesús. Ahora Jesús dice en el capítulo 17, que estábamos leyendo recién, 17, 22 de Juan, Jesús dice que esa gloria, esa manifestación del Espíritu Santo en su vida, esa gloria se la ha dado a sus discípulos. Es decir, el Espíritu Santo ahora vendría a derramarse sobre sus discípulos y es lo que certifica el mismo Juan en la primera carta de Juan, en las cartas que están allá al final de la Biblia, esas cartas chiquitas que escribió Juan, ahí en la primera carta, en el capítulo 2, verso 20, dice, vosotros tenéis la unción del Santo, Santo con mayúscula, pronombre, se está refiriendo a Jesús, ustedes tienen la unción del Santo. Oh, tremendo, otra bomba atómica, hermanos, otra bomba atómica que obviamente no terminamos nosotros con nuestra mente limitada y finita de comprender del todo de qué se está tratando esto, porque lo que estoy diciendo en este momento es que tú que estás aquí conectado, ingresado, reunido, congregado en CCBM, tú que estás recibiendo este mensaje en forma directa, en vivo y en directo y a todo color, ¿sí? Como decían cuando se inventó la televisión color, tú que estás recibiendo este mensaje, tú tienes esa gloria en tu vida. Tú tienes esa unción del Espíritu Santo en tu vida. Tú ya la tienes. Jesús ya te la dio. Es una bomba eso. Si quiere puede decir gloria a Dios, si quiere puede aplaudir al Señor, si quiere puede darle gloria en esta tarde al Señor. Amén. Por supuesto, amados, eso es una notición, eso es tremendo, eso es poderoso. Claro, nuestra mente todavía es como que anda ahí divagando, tratando de entender qué es eso. Por eso es que no, es como que todavía al no entenderlo del todo no lo podemos dimensionar y no podemos sorprendernos al escuchar semejante cosa. Pero es impresionante recibir este pedacito de la herencia, este pedacito de la herencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo este pedacito? No lo digo a modo de disminuir la gloria de Dios y su presencia en nosotros, por supuesto que no, sino que es una parte, porque realmente es eso, una parte, porque es lo que recibimos aquí, en la tierra, en esta vida. Aquí es cuando recibimos al Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, con todo lo que eso tiene que ver y con todo lo que eso conlleva en la vida de un cristiano. Pero eso no es todo. Todavía hay más. Todavía hay una herencia inmarcesible reservada en los cielos, dice la palabra de Dios, para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, yo cada vez que entro en esto, a entender estos tesoros del Señor que tiene para nuestra vida, cada vez que empiezo a comprender y a profundizar en estas cosas, yo digo, Señor, pero Dios mío, ¿cuándo vas a dejar de darnos tanto? Tanto nos amas, tanto nos das, tanto quieres que nosotros recibamos de ti. Es impresionante lo que el Señor está dispuesto a darnos. Amados, el Padre, lo he dicho muchas veces esto y es digno de ser repetido en este momento. El Padre, si había algo que amaba, era a su Hijo. Y fue capaz de desprenderse por nosotros, por amor a nosotros, desprenderse de su Hijo. Su Hijo, si algo valioso tenía en su manifestación de carne, en su cuerpo de carne, era la vida de ese cuerpo. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la vida, dio todo por nosotros, lo dio todo. Dio la vida por nosotros. Y luego Jesús dice, ¿saben qué?
no les conviene que yo me quede con ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya, les dice Jesús a los discípulos, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Así que es importante que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Paracleto divino, el Espíritu Santo, la manifestación misma de Dios que será derramada sobre ustedes, y el Espíritu Santo ya no estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Dentro de ustedes estará la manifestación de la gloria, dentro de ustedes estará la manifestación de la presencia de Dios. Eso es maravilloso lo que está diciendo Jesús en ese momento. Claro, los discípulos no entendían casi nada de eso, por eso es que quedaban ahí como medio dando vueltas con ese tema y Jesús inclusive le dice, no se ponga triste, le dice Jesús. No entendían todavía lo que venía por delante y por eso se entristecían, porque ellos querían estar con Jesús, ellos querían tener a Jesús cerquita y aferrado a Jesús ahí y que Jesús no se les fuera de al lado. Y Jesús le estaba anunciando que se iba, que era necesario que se fuera. Y no solo eso, sino que era mejor que Él se fuera, porque de esa manera el Espíritu de Él mismo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, que no es otro que el Espíritu Santo, sería derramado sobre cada uno de los discípulos a lo largo de toda la historia de la Iglesia de Cristo, que ellos no sabían que iba a durar tanto, obviamente. Hasta aquí llevamos contado 2000 años de Iglesia de Cristo en la tierra, 2000 años en que el Espíritu Santo ha estado haciendo la obra en las naciones de la tierra. El Espíritu Santo ha estado llevando luz, llevando edificación, fe, convicción de pecado. El Espíritu Santo ha llevado sanidad, liberación a los cautivos. El Espíritu Santo es el que ha estado haciendo toda esa obra gracias a que algunos entendieron que fueron receptáculos de esa gloria maravillosa. Aquel que entiende que tiene esa gloria no puede soportarlo si no lo da. Tiene que darlo, tiene que compartirlo. Se da cuenta que tiene que hacer algo hay que hacer, algo hay que comunicar esta gloria que está en nosotros, orar por alguien, bendecir a alguien con una palabra, darle el evangelio a alguien que está perdido, interceder por alguien que está enfermo. Algo tenemos que hacer. Gloria a Dios. Hermanos queridos, me voy a adelantar un poquitín nada más. Voy a cometer una infidencia, pero, no, mejor no la voy a cometer. Solo voy a decir un proyecto que hay en el corazón de un matrimonio aquí en la iglesia. Dos personas en realidad, un matrimonio y otra persona más, que tienen un proyecto en sus vidas, ¿sí? Y el proyecto es que quieren alquilar un salón, una sala, un local, como se quiera llamar, en su ciudad, y poner una pantalla gigante de fondo o un televisor grande, ¿sí? Hoy en día hay televisores de 66 pulgadas, creo que son los más grandes que existen, tremendos televisores, con un equipo de sonido a su lado, y de esa manera los días sábados, como hoy, los días de nuestras reuniones, en vez de incitar a estas personas o invitarlos a que se reúnan aquí en la sala digital que tenemos en la iglesia, que lo hagan de manera física. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy en día ya lo puede hacer, que ya se pueden reunir físicamente. La pandemia se terminó, ya no hay estas medidas, aunque lamentablemente parece ser que todavía andan dando vuelta algunos bichos por ahí. Quién sabe si no ocurre otro encierro, eso se está analizando. Pero bueno, mientras no ocurra eso, las personas se pueden congregar físicamente. Pues entonces me decían estos hermanos que les encantaría tener la transmisión de nuestro culto en vivo allí en esa sala e invitar a todos los vecinos, invitar a la gente que evangelizan para que estén presentes allí y reciban la predicación de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que algo se puede hacer? Otros hermanos los veo allí en TikTok, en Facebook, en YouTube, los veo que están predicando la palabra, compartiendo un mensaje, orando por los enfermos. Gloria a Dios, amados, por todos aquellos que están en este tiempo haciendo tantas cosas para comunicar la palabra. Mi hermana Evangelina, Jordanka, el equipo de ellos, cómo están trabajando en la grabación y edición de videos con mensajes, estas microenseñanzas que están haciendo en inglés para entregar a los niños allí en Uganda, ¿sí? Los que están sembrando en el corazón de los niños, Indira y todo el equipo de Oasis Kids, sembrando la palabra de Dios en esos niños que el día de mañana
les puedo asegurar que esa palabra no volverá vacía, que esa palabra que está siendo sembrada en esos niños, esa palabra va con la presencia de Dios, con la gracia de Dios al sembrarse en esos corazones y no volverá vacía, traerá el fruto que Dios espera que dé en la vida de estas personas. Debemos aprovecharnos de esa herencia que tenemos, ¿sí? Debemos aprovecharnos, tomar esa herencia que hemos recibido, la presencia del Espíritu Santo, la manifestación de la gracia y el poder de Dios está en nosotros. Abra su boca, hable de Cristo al vecino, en la feria, donde sea. Hable de Cristo, comunique al Señor. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Antiguamente, una de las cosas que ocurría, estadísticamente hablando, es que en los templos donde se reunían los cristianos en la antigüedad, estoy hablando de la antigüedad como si fuera hace 1000 años, pero no, estoy hablando de hace apenas unos años atrás, cuando solo se conocía el formato de templo para reunirse. Estadísticamente estaba comprobado que solo el 30% de una congregación estaban involucrados en la tarea ministerial. 30%. ¿Y el otro 70% dónde estaban? Sentados en las bancas o en las butacas de un templo haciendo nada. ¿Sí? Una vida cristiana vegetativa. ¿Ok? Y eso no es la voluntad de Dios. ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos congregamos aquí? Nos congregamos para instruirnos, para entender el Evangelio, para entender quiénes somos en Cristo, para ser capacitados, para ser empoderados por lo que el Señor nos quiere dar a través del conocimiento de su voluntad. Como leíamos el sábado pasado, el misterio de su voluntad nos ha sido revelado a nosotros sus hijos. Entonces, amados, por todos los medios posibles que tú puedas hacerlo, predica a Cristo, habla de Cristo, comunica a Cristo, ora por la gente en la calle, en los medios, en las redes sociales, en donde sea que tú puedas hacerlo. Hazlo. Eso es lo que tú tienes y te vas a sorprender. Te vas a sorprender mucho cuando veas que va a empezar a haber un retorno de esa labor que estás haciendo, va a empezar a haber un retorno, gente que te va a decir, esa palabra que me compartió me bendijo, esa palabra que me compartió trajo entendimiento a mi vida de mi situación espiritual, esa oración que hizo por mí produjo un milagro en mi cuerpo y fui sanado. Todo eso, amados míos, es porque la presencia, la manifestación del Espíritu Santo está sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Amén. Y repito lo que yo creo que ya más de uno lo debe tener requete contragrabado. No me venga con que es mujer, ¿sí? No, que la Biblia dice que la mujer es un texto mal interpretado. Las mujeres tienen la presencia del Espíritu Santo igual que los hombres. El poder de Dios se ha derramado sobre la mujer. Está totalmente claro y explícito. Lo que pasa es que hay que leerlo y comprenderlo en Hechos capítulo 2. Para entender el 2 hay que leer el 1, amados. Cuando en el 2 dice que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés sobre todos los que estaban reunidos en la casa, muchos dicen, ahí dice todos, así que eran varones, no dice todas. Bueno, ahora va a ver que algunos ya pretenden que ponga todes para que se entienda. No, por favor, amados, en el capítulo 1 lo dice claramente. Dice que estaban allí reunidos los discípulos con sus esposas y con María y los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que se cumplió en el día de Pentecostés? Pedro lo dijo, en el discurso que dio. Pedro dijo, esto es el cumplimiento empezamos a recibir la herencia, dijo Pedro. Voy a parafrasear las palabras de Pedro. Pedro dijo, empezó a derramarse la herencia sobre los hijos de Dios. Aquí comienza el derramamiento de la herencia. ¿Cuál es esa primera etapa de la herencia? El derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso Pedro dijo, esto es el cumplimiento de Joel 2:28, cuando el profeta dijo, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se acabó el machismo, se acabó el sexismo, se acabó la diferencia. Por eso Pablo dice, en Cristo Jesús somos todos uno solo, varón y mujer, judío y griego, esclavo y libre, somos todos uno en Cristo Jesús y todos recibimos la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Varones y mujeres, cada uno con su gracia, cada uno con su don, cada uno con las herramientas que Dios le dio y le alcanzó, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para que cuando la gente te escuche, la gente te oiga, la gente reciba una oración tuya, después puedan terminar glorificando a Dios por lo que ha ocurrido en tu vida. Amados,
Les doy un ejemplo. Escuchaba los testimonios más temprano, los 4 testimonios maravillosos de, creo que era Paloma, a ver si me acuerdo, Paloma, ¿quién más estaba? Bueno, se me olvidaron los nombres. ¿Quién? Mirna, Paloma, Jessica. Bueno, 4 eran, que dieron testimonio, ¿sí? Y yo los escuché atentamente a los 4 testimonios. ¿Y saben qué fue lo que más me gustó de todo lo que escuché, hermanos queridos? Lo que lo que me encantó escuchar, Angélica, justamente, la hija de Marilú también dio testimonio. Tremendo el testimonio que dio Angélica, impresionante. Lo que Dios hizo en su vida con esos ataques de pánico que sufría ella. Impresionante eso, amados. Bien, pero ¿qué fue lo que a mí más me agradó de haber escuchado eso? Que los 4 testimonios apuntaron a dar gloria a Dios. Los 4 testimonios daban gloria a Dios por el conocimiento recibido en su palabra. Amén. Acá no se está glorificando a ningún hombre. Dice, no, el poder que tiene el pastor Max, oh, tremendo el poder. Acá ningún hombre se lleva la gloria. El único que es glorificado por su gloria es nuestro Señor y su palabra. A Él damos gloria, a Él damos alabanza. Él es el centro de todo. Él es el que lo hace todo porque su gloria se manifiesta en nosotros. Si algo bueno recibimos en los seminarios es porque su palabra fluyó a través de mi vida. A mí me tocó estar nada más ahí, ser el instrumento, pero es el Espíritu Santo el que fluye. Es el Espíritu Santo el que nos revela. Es el Espíritu Santo el que nos ordena el conocimiento. Es Él el que nos quita la venda de la ignorancia y nos revela el misterio de la voluntad de Dios. Amén. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Por ahí yo veo a veces personas que dicen, ay, a mí me gustaría ser como el pastor, pero pará, si el Señor te dio otro don, ¿sí? Tú ni sabes lo que es ser pastor, así que no anheles cosas por ahí que no tienes que anhelar, ¿sí? Ni sabes por ahí en qué camisa te estás metiendo cuando dices yo quiero ser. Ok, entonces disfruta lo que ya tienes, lo que ya eres, lo que tienes en Cristo, la presencia del Espíritu Santo y déjate usar por Él. Déjate usar por Él. Dios te usa de maneras maravillosas. El otro día hablaba con una hermana también que me decía, pastor, se ha comunicado conmigo fulano, mengano, sutano, 3 personas. Ah, ok, ¿y qué pasó? Y me comentaron tal y tal situación. Yo estaba al tanto de eso. Ok, ¿qué pasó? Y me pidieron oración, pastor. ¿Y qué hiciste? Pues oré. Oré por los hermanos, oré por la situación, oré por... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la tarea del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea del cuerpo de Cristo. Y le dije, hermana, no dejes de hacer eso. No dejes de ser bendición y dejarte usar por el Señor en esa tarea. Si ahí te sientes gozosa sirviendo al Señor, hazlo, porque esa es la gracia que Dios te dio. Por algo la gente te busca. Cuando la gente te busca es por algo, porque están reconociendo en ti una gracia de Dios, están reconociendo un don que Dios ha puesto en tu vida. Y es por eso que te buscan. ¿Me explico? Entonces, amados, esa herencia se manifiesta en nuestras vidas gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, en nosotros. Se me ocurre algo más todavía, porque esto de servir al Señor a veces lo tomamos de manera tan monopólica el servicio al Señor y creemos que servir al Señor es solamente estar parado en un púlpito predicando. Y eso no es solamente servir al Señor, eso es una pequeña parte de tremendos servicios que estamos dando para el Señor. Estos días atrás me asombra algo. Viene una hermana y me dice, pastor, ¿qué le parece si podemos...? Y yo la idea, la verdad que ya la tenía hace rato, pero no me dan los tiempos. Yo tengo unas cuantas ideas de cosas que están en carpeta, pero no nos dan los tiempos. Estamos trabajando contra reloj todo el tiempo. Entonces me dice, ¿qué le parece si hacemos los devocionales en audio? ¿Y qué hizo la hermana? Inmediatamente me mandó un audio grabado con 2 devocionales. ¿Sí? Me mandó ahí nomás, grabado, enseguida. Eso es ser proactivo. ¿Qué andamos con tanto gregueré para decir Gregorio? ¿Sí? Ser proactivo, o sea, ahí nomás, vamos a poner en prueba la cosa, a ver si funciona. Ok, entonces me manda el audio de la hermana. Y yo lo escuché, hermanos. Mala calidad del sonido, obviamente, porque estaba grabado ahí, creo que con un celular. Pero yo escuché lo que había de fondo en la voz de la hermana y pude ver la gracia de Dios. Eso fue lo que a mí me asombró, la gracia de Dios al leerlo. Había ruido inclusive en el lugar, había una música por ahí puesta por ahí en algún lugar. O sea, no era algo
técnicamente hablando o profesionalmente hablando en cuanto a sonido, no, nada, o sea, no, si lo escucha un profesional sin ver la gracia de Dios ahí, dice, no, eso no sirve, y lo tira a la basura. ¿Me explico? Pero no, la gracia de Dios estaba en la voz de la hermana. Y dije, ok, va por ahí la cosa. Así que inmediatamente le dije, mira, esto se puede mejorar de esta manera, utilizando tal cosa, se puede mejorar la grabación, el audio, se puede... Porque la verdad me encantó, me encantó. Gloria a Dios. Sí, tanta vuelta que a veces damos para, vamos, seamos proactivos, inventemos cosas, probemos cosas. Si no funciona, se abandona, ya está ahí, probamos con otra. Pero avancemos haciendo cosas. Dejemos de dar tanto paso, intentar de dar un paso para adelante y estamos como el borracho, quedamos 2 o 3 pasos para adelante y 5 para atrás. Entonces, no, hermanos, avancemos, crezcamos, desarrollemos. Ustedes aquí, ustedes, la gran mayoría de ustedes que están ya más de 2 o 3 años aquí en la iglesia, hermanos, ustedes tienen una capacidad en ustedes impresionante. Ustedes no se dan cuenta lo que son en Cristo Jesús. Ustedes han madurado mucho en cuanto a conocimiento, en cuanto a su relación con el Señor. Muchos de ustedes han madurado, han crecido, ustedes han sido transformados. Yo algunos de ustedes los conozco de pequeñitos en el Señor y Dios mío, cuando eran chiquitos, ay Señor, yo los miraba a algunos de ustedes y decía, este es un caso perdido. Pero no era un caso perdido porque esperando el tiempo de la maduración, puedo ver cómo el Señor realmente ha hecho cosas preciosas con muchos de ustedes. Entonces, dejen brillar a Cristo en sus vidas. Dejen que el Señor siga mostrando su gloria en ustedes, porque para eso fuiste creado, para la gloria de su nombre, para que su gloria sea alabada en ti. Que cuando la gente te escuche, te oiga, te vea, reciba de ti algo, reciban de Dios y no de tu intelecto, del producto de tu gracia personal y de tus atributos personales. No, que Dios se glorifique. Que Dios se glorifique, que los ojos de la gente cuando te oigan terminen puestos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amados, somos siervos inútiles aunque hagamos todo, dijo Jesús. Aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer, somos siervos inútiles. Algunos no alcanzamos ni para ese título. Algunos somos proyecto de siervo inútil todavía, ¿sí? Todavía estamos ahí intentando ser siervo inútil. Entonces imagínense, pero Dios se glorifica en esto, en lo poco. Dios escoge lo poco, lo vil, lo débil. En eso se glorifica el poder de Dios. Pablo no era un superhombre. Entendíamos esto esta semana en Corinto, en el libro de Corinto que estudiábamos en Enoc, que Pablo no era un superhombre y él no andaba escondiendo sus debilidades. Él pasaba tiempo enfermo, se dice que era pequeño físicamente, porque inclusive lo dice en una de las cartas. Ustedes saben que mi presencia física no es impresionante para ustedes, o sea, tratando de decir que no era un hombre alto que venía allí a impresionarlos con su... No, ni siquiera mi oratoria significa algo, dice Pablo, o sea, soy de pocas palabras y me cuesta comunicar. O sea, en toda esa debilidad, ¿quién se glorificaba? Dios. Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Así que acá no vale que soy mujer, que soy viejo, que soy demasiado joven, que soy... No, hermano, cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, tú eres una tromba. Te arrasas con todo cuando te dejas llenar por el Espíritu Santo y te dejas usar por el Señor. Amén. Miren, les voy a contar un testimonio chiquito, cortito. El Señor me ha traído seguramente a memoria esto ahora en este momento. Estaba en una iglesia, me parece que Sergio me acompañó esa vez, Sergio y Natalia creo que me acompañaron a una iglesia de Florida, La Florida, algo así se llama, un lugar que es medio a las afueras de Concepción. ¿Tú fuiste ahí? Me dice que sí, Sergio. Estuviste presente. ¿Te acuerdas, Sergio, esa chica que el Señor le alargó la pierna, que tenía la pierna coja por la poliomielitis? Y no sé cuánto, pero era muchísimo lo que tenía más corta una pierna. Le había quedado cortísima por la poliomielitis cuando niña. Y resulta que estábamos allí, los chicos estaban conmigo acompañándome, y había una señora particularmente, una señora, muy simpática la señora, que estaba al fondo del templo, al lado de una puerta, del lado derecho. Yo estaba parado aquí, en el púlpito, Sergio y Natalia creo que estaban a mi derecha, aquí al costado estaban los músicos, y frente a mí estaba la congregación. Y allá al fondo, del lado derecho, a mi derecha, había una puerta que salía hacia el costado a otra sala, y en la puerta toda la noche estuvo parada una señora, ahí en esa puerta.
No sé si sería portera o si era su asignación estar ahí, pero ahí estuvo ella toda la noche, paradita ahí. Bueno, resulta que en un momento empiezo a preguntar, después de predicar, quién estaba allí enfermo, que quisiera que oráramos por ellos, ¿sí? Y particularmente pregunté si había alguien que tuviese una pierna más corta o un brazo más corto que tuviese encogido por causa de alguna escoliosis. Yo pregunto eso porque es algo visible, ¿sí? Es un milagro visible, que en el momento en que se produce la sanidad, se puede ver cómo la pierna se acomoda, ¿sí? Porque es la cadera la que se acomoda cuando los huesos de la columna se enderezan. Simplemente eso. Bueno, entonces, esta chica, cuando me escuchó a mí, que yo dije que el que tenga una pierna más corta, ella interpretó que era una pierna más corta, no interpretó que era por escoliosis, ¿sí? Entonces interpretó que era una pierna más corta. Y efectivamente tenía una pierna más corta, como, no sé si eran como 10 centímetros más o menos, pero era mucho, muchísimo. Y resulta que por la poliomielitis cuando chica. Entonces la chica levanta la mano y me dice, yo tengo una pierna más corta. Ah, ok. Y la llamo, le digo, pasa por favor aquí adelante. Tráigame una silla, dije en ese momento, que me traiga una silla adelante para sentarla. Y le pido a la chica que pase. Y cuando la chica empieza a caminar viniendo hacia mí, obviamente se le notaba la cojera, porque era muchísimo la diferencia de las piernas. Ok, entonces la siento delante en la silla y nos cuenta su historia, que por la polio tenía la pierna corta, había quedado encogida su pierna chiquita y por ese motivo no se había desarrollado, etc. Miren, se acuerda hasta el nombre, Sergio, ahí me pone Marta. ¿Marta se llamaba la chica? Marta, ok. Y resulta que imparto sanidad sobre ella, ministro la sanidad y vemos cómo la pierna empieza a crecer. ¿Sí? Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y en un momento quedan las dos iguales. Entonces le digo a la chica que se ponga de pie, por favor, y camine hasta el fondo del templo, en el pasillo del medio, que caminara hasta el fondo y volviera. Y la chica fue caminando como una lady, se terminó la cojera, ¿sí? Y volvió caminando y todo el mundo aplaudiendo. ¡Oh, gloria a Dios! Fue tremendo ese momento. Y yo la miro a la señora que estaba en el fondo, al lado de la puerta, que estaba con los ojos grandotes como el 2 de oro. ¿Vieron las cartas españolas, las cartas de los naipes? Como el 2 de oro, así, los ojos de la señora. Allá en el fondo, mirando. Y cuando la chica llega al fondo del templo, esta señora baila, abraza y se larga a llorar de una manera. Y lloraba la señora. Y yo no entendía qué pasaba con esta señora. Bueno, resulta que cuando la chica llega adelante, pregunto qué tenía que ver con ella porque me llamaba la atención eso, tanta emoción que tenía esta señora. Y me dice la chica, la señora es mi mamá. Ella es mi mamá. ¡Wow! Ahí entendí por qué lloraba tanto esa mujer. Ella es mi mamá. Tremenda. El momento ese fue muy emocionante. La verdad que me acuerdo y me empiezo a quebrantar en ese momento. Fue muy maravilloso ver ese milagro. Bueno, el tema es que yo sigo orando por los demás y terminó la reunión. ¿Y la señora dónde estaba? En la puerta. Seguía en la puerta parada la señora. No se movió en toda la noche de la puerta. Finalmente se fueron todos, se despidieron, todo el mundo se fue. Y a los hermanos, a Sergio, a Natalia, a mí, no me acuerdo quién más andaba con nosotros, algunos hermanos de Concepción, parece que andaban también, nos invitaron a pasar al costado, a la sala del costado, para ir a tomar una once después de la reunión. Una once, para los que no saben, de otros países es como una merienda o como una comida, una microcomida, ¿sí? Como lo que está recibiendo Carol ahora en este momento. Está Carol dándole la cuchara. Afloja, querida. Bueno, y resulta que nos invitan a pasar a la sala de al lado y yo me quedé hasta el último minuto atendiendo a la última persona que la gente se queda a veces a pedir que uno ore por ellos, que uno interceda por alguna situación. Bueno, entonces me quedé hasta la última persona. Ya los hermanos se habían ido al costado todos y estaban ahí disfrutando de su once. Hasta la última persona. Cuando termino de orar por esta persona, levanto la mirada. ¿Quién estaba en la puerta? La señora de la puerta. Ahí estaba firme como rulo de estatua la señora en la puerta del costado. Bueno, se va la última persona y yo ya estaba agotado, cansado. Y agarré mis cositas, mi bolso, me acuerdo, y empiezo a caminar hacia donde estaba la señora porque yo tenía que pasar por esa puerta. Y la señora seguía con los ojos así como si le hubiesen clavado dos moldadientes, dos palillos en los ojos, así como los ojos grandotes.
seguía ella impresionada. Yo decía, ¿qué le pasa a esta señora? Me llamaba la atención porque era muy expresiva con su cara. Y ella me mira cuando yo me voy acercando a ella y yo empecé a discernir lo que le estaba pasando. Ella estaba tan impresionada por lo que había visto, por lo que había recibido su hija, pero ella no tenía claro que era la gloria de Dios que estaba en mi vida obrando justamente, y no yo. Entonces ella estaba muy impresionada conmigo, y ella venía, y era bajita de estatura, entonces mientras yo más me acercaba, ella más levantaba la cabecita así, mirando hacia arriba, y llegué bien cerquita de ella, y la saludo a la hermana. ¿Qué tal, hermana? Bendiciones. ¿Contenta? Le dije, con el milagro que recibió tu hija. Sí, pastor, estoy feliz de la vida. Ok, y me dice ella, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Y me dice, escucha la pregunta, ¿eh? ¿Cuántas horas por día ora usted al Señor para que Dios lo use de esta manera? ¿Cuántas horas ora por día usted? Y yo me puse serio para hacerle un chiste a la hermana. Me puse serio, la miré serio a la hermana y le dije, hermana, yo oro día y noche, las 24 horas del día. Y la hermana me queda mirando, asombrada la hermana, y me dice, le creo, pastor, le creo lo que usted está diciendo. Y ahí me largué a reír, le digo, hermana, ¿cómo se te ocurre? Le digo, soy de carne y hueso igual que tú, ¿cómo se te ocurre que voy a estar 24 horas orando? Me dice, pero ¿cómo? ¿Es que Dios lo usa de esa manera? Es por la gloria de Dios que está en mi vida, hermana, como está en la tuya, como está en la de todo su pueblo. Todos los hijos de Dios tienen esa gloria sobre sus vidas. Y cada uno ha recibido dones particulares para ser usado en esos dones. Entonces a mí el Señor me dio esta tarea y es lo que hago, sencillamente. Pero yo no te puedo decir que yo pague algún precio o yo me paso 10 horas de rodillas sobre maíces para poder recibir el poder de Dios. No, te mentiría. Es la gloria de Dios en nuestras vidas que nos ha sido dada por gracia. Por gracia. Eso es lo que hay que entender, amados. Por gracia. No te costó nada, ni te va a costar nada, porque ya te fue dado. Es algo que tú lo tienes que recibir, sencillamente disfrutarlo. Pero cuando no entendemos que tenemos esa herencia aquí en la tierra, aquí, hoy, ahora, en este momento, pues no hacemos uso de eso. No hacemos uso. Mientras a ti no se te comunica la herencia, mientras a ti, vamos a ponerlo en términos terrenales, humanos, si no viene un abogado y te dice, mire, usted es el receptor de este testamento donde usted recibirá esta herencia efectivamente de tal cantidad de dinero o tal valor o tal propiedad, ¿sí? Y usted puede recibirlo a partir del momento que entra en conocimiento de esto y firma y recepciona esta herencia, ¿sí? Muchos cristianos, amados, no entran en ese conocimiento. No entran en ese conocimiento de quiénes son en Cristo, el poder que tienen en Cristo, ese poder supereminente que operó en Jesucristo levantándole de los muertos, lo tienes tú en tu vida. Imagínate, lo tienes tú en tu vida. Entonces, cuando algo sucede glorioso a tu alrededor o a través de ti, o de tu boca sale una palabra que bendice a alguien, una oración que sana a un enfermo, una oración o reprender al enemigo para que salga a la vida de una persona y es libre. Nunca me vengas, por favor, a decir, oh, pastor, usted no sabe cómo Dios me está usando. ¿Sí? No te gloríes en eso, por favor, porque desde el momento en que te gloríes un poquito te van a pegar un manotazo de arriba y vas a quedar con la trompa contra el piso, ¿sí? Vas a quedar humillado. No, nunca, nunca, nunca te exaltes por lo que Dios hace con tu vida. Puedes contarlo siempre para la gloria del Señor. La gloria es de Cristo, la gloria es del Señor. La gloria, la presencia, la manifestación de la presencia es de Dios. No somos nosotros. Y cuando tú te dejas usar por esa presencia, cuando tú dejas que la gracia de Dios opere en tu vida, hable por tu boca y demás, te vas a ver sorprendido y sorprendida de cómo mucha gente va a decir, wow,
La gente que no sabe, por supuesto, van a venir y te van a decir, qué maravillosa que eres, qué maravilloso hombre que eres, y hoy van a quedar como anonadados contigo al principio. No, llévalos a Cristo, llévalos a Cristo. Eso bonito que tú ves en mí es Cristo, porque tú no sabes lo feo que soy, ni te imaginas lo feo que soy yo, ¿sí? Lo único lindo que tengo se llama Cristo. Cristo, Él es lo único bonito que tenemos. Amén. Dice Efesios 1:13, volviendo ahí al texto que estamos leyendo, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los efesios. ¿Quiénes eran los efesios? Los gentiles, ¿sí? No nos olvidemos que en el contexto Pablo viene hablando de los judíos primero y ahora dice, en Él también vosotros, ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjense el proceso. Primero oímos la palabra de verdad. Primero oímos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oímos y creemos. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También vosotros, dice Pablo, también ustedes los gentiles, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La herencia, entonces, cuando Pablo está hablando de la herencia de la manifestación de la gloria sobre su pueblo, primero era para los judíos, primeramente para el pueblo de Dios, y luego Pablo dice también para ustedes, los gentiles. También nosotros fuimos incluidos en esa gloria que sería derramada sobre todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Amén. De hecho, vamos a leer el libro de Hechos 10, 44 y 45. Ahí, por primera vez, ocurre este fenómeno. Fíjense lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, fieles de la circuncisión se refiere a los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué escena es esta? Aquí es cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un centurión romano, un hombre gentil, un hombre que no era del pueblo de Dios, del pueblo judío, mejor dicho, ¿sí? Y que ese día recibe el evangelio de Jesucristo por boca de Pedro. Ese día que ellos oyeron el mensaje, oyeron la verdad del evangelio de Jesucristo, lo creyeron. Y como lo creyeron, en el momento mismo en que estaban creyendo, fíjense el escenario cómo sucede esta situación, este fenómeno. Ellos están oyendo el discurso de Pedro, dice lo que Pedro estaba predicando. Están oyendo a Pedro y en el momento en que ellos oyeron, estaban creyendo. Y en el momento en que estaban creyendo, ¿qué fue lo que se derramó sobre ellos? El Espíritu Santo. O sea que Pedro ni siquiera oró por eso. Pedro ni siquiera le pidió al Padre que derramara su Espíritu sobre Cornelio. Mientras ellos estaban escuchando la verdad y en el momento en que creyeron la verdad, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. ¡Qué maravilla! Y los que habían venido con Pedro, que eran judíos, que se creían muchos de ellos dueños de la presencia de Dios y dueños de la gloria de Dios, porque eran el pueblo del pacto, ¿sí? Eran el pueblo del antiguo pacto. Ellos creían que eran escogidos especialmente por Dios y que ellos tenían ciertos privilegios delante de Dios. Y aquí se dieron cuenta, quedaron atónitos, quedaron perplejos al ver cómo Dios había derramado su Espíritu Santo aún sobre los gentiles. Amén. Solamente oye y cree. Oye y cree y el Espíritu Santo viene y te llena. Oye y cree y el Espíritu Santo viene y te llena. ¿Acaso no ocurre eso aquí en las reuniones? Cuando tú estás recibiendo el mensaje de la predicación y sientes que la presencia de Dios te visita, sientes que la presencia de Dios viene a tu vida y que cosas tremendas comienzan a pasar en tu corazón cuando recibes la palabra. Es eso, porque estás creyendo el mensaje de la verdad del Evangelio. Cuando estás creyendo a la verdad, viene el Espíritu Santo y se derrama sobre tu vida y tú sales de una reunión como esta con el corazón henchido de la gracia de Dios, lleno de la gloria de Dios, que tienes ganas de predicarle hasta al diablo que se arrepienta, ¿sí? Al mismo diablo te dan ganas de predicarle que se arrepienta. Y es por eso.
Es porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos visita, nos llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tanto. Dice el verso 14. Verso 14 de Efesios 1. Dice que el Espíritu Santo es las arras. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras. Las arras. El Espíritu Santo es la garantía, dice Pablo. Esa palabra arras significa garantía, pequeño adelanto o seña. Eso es una garantía, ¿sí? Cuando tú haces una compra, por ejemplo, y quieres asegurarla cuando hay una compra informal de pronto, y quieres asegurarte de que esa persona no te venda eso, ¿qué haces tú? Le das una seña, le das un adelanto. Le das ese adelanto para la persona, significa una garantía de que mañana tú vas a venir y le vas a dar el resto de dinero y te llevas lo que compraste, ¿sí? Entonces dice el texto que el Espíritu Santo cumple esa función en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él es ese adelanto de Dios, un adelanto, una seña. Por eso recién les decía que no es todo. Esto es un adelanto. El sello de su Espíritu Santo en nuestra vida es un adelanto hasta que recibamos la herencia completa. El texto dice, repito, que es las arras del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hay una posesión, no posición, sino posesión, algo que tú posees en Cristo, adquirido, ya fue adquirido, ya está pago, ya tú no tienes nada que pagar y te está esperando en los cielos. ¿Sí? A ver, vamos a entender un poquito más sobre esto de la herencia celestial y las arras del Espíritu. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes las arras del Espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿De qué manera yo puedo decir, yo tengo las arras del Espíritu en mi vida? Yo tengo la garantía de Dios en mi vida. Garantía, tremenda garantía, de que tú vas a recibir la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ir al cielo, que cuando te mueras vas a ir a recibir tu herencia. Una herencia gloriosa que te está esperando en los cielos, que ha sido preparada ya para ti. Ok, ¿y qué garantía tengo yo de eso? Pues el Señor te dio una seña, te hizo un adelanto. ¿Y cuál es ese adelanto? Las arras. ¿Qué son las arras? El Espíritu que te fue dado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo las arras o que tengo la garantía de que voy a ir a recibir mi herencia celestial? Lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién crees tú que te está guiando cada día de tu vida a no hacer lo malo y a hacer lo bueno que deberías hacer como hijo de Dios? ¿Quién crees tú que es el que te entristece cuando tú cometes pecados y te lleva a pensar y a repensar tu relación con Dios cada día? ¿Quién crees tú que es el que te redarguye de pecado cada noche que te vas a acostar y te encuentras contigo a solas y piensas en tu vida y analizas tu día y dices, wow, hoy no viví el día que Dios esperaba que yo viviera, hice las cosas a mi manera? ¿Quién es el que tú crees que está ahí sobre tu vida usándote cuando tu boca se abre y dices cosas inefables, palabras tan preciosas que alguien escucha y dice, qué bonito lo que me estás diciendo de parte de Dios, qué lindo eso que me estás expresando de Dios, la verdad que eso me trae paz, me trae... ¿Quién crees tú que te usa cuando oras por un enfermo, cuando comunicas el Evangelio de esa manera? Pues es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Las arras del Espíritu, la garantía de que eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo, no porque eres perfecto, no, al contrario, tienes al Espíritu Santo porque Él te está perfeccionando, Él está trabajando en tu santificación, Él está madurando tu vida espiritual, Él te está haciendo crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Él es el que está, la presencia, la gloria de Dios en tu vida es el que está haciendo toda esta tarea. Pero la herencia en Cristo, si bien la comenzamos a vivir aquí en la tierra,
El texto de Efesios dice que el Espíritu Santo es solo, como dijimos, un pequeño adelanto de esa tremenda herencia que nos está esperando. ¿Cuándo recibiremos entonces toda la herencia completa? ¿Cuándo recibiremos toda esa herencia completa? Vamos a analizar un poquito, para ir terminando el mensaje, esto de la herencia celestial. Ya no la terrenal, sino la celestial. Hebreos 9:15 dice, así que, por eso, es mediador, se está refiriendo a Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, tú y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, tú y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Dios nos hizo aptos para recibir esa herencia. ¿Recuerdan sábados atrás cuando dijimos que nos hizo aceptos en el amado? Cuando Dios nos hizo aceptos en Cristo, cuando nos aceptó en Cristo Jesús, cuando nos recibió en Cristo y nos adoptó hijos suyos, como hijos nos hizo coherederos con Cristo Jesús. De lo contrario no podríamos nosotros recibir nada, porque nosotros no éramos aptos para recibir la herencia, no éramos aptos. Colosenses 1:12, fíjense lo que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. O sea, esa herencia no la recibes por quien tú eres aquí en la tierra, humano, pecador, terrenal. No. Dios te hizo apto. Dios te limpió, Dios te hizo su hijo, Dios te dio un nombre, Dios te dio una identidad y te dio una herencia como hijo suyo. Él te hizo apto. Todo eso Dios ya lo hizo y lo hizo porque te ama, te lo dio por gracia. Colosenses 3:24, fíjate lo que dice. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, entonces, ¿la herencia tiene algo que ver con lo que yo hago después de Cristo en mi vida? Claro que sí. Al Señor que tú sirves. Cuando tú sirves al Señor, dice el texto, comienzas a recibir recompensa en la herencia. En esa herencia que tú vas a recibir en los cielos, tú eres el que está también trabajando para que a esa herencia se le sume más y más y más. Es decir, se trata de una recompensa. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia se está reservando para ti. Dios mío, el día que lleguemos a su presencia y el Señor nos hable de esta herencia y nos diga, aquí te está esperando. Esta es la recompensa por todo lo que hiciste y serviste en la tierra. Todo lo que tú serviste, todo lo que tú hiciste, todo lo que comunicaste, todo lo que oraste por otro, todo lo que hiciste para edificar el cuerpo de Cristo, todo, absolutamente todo. Ni una tilde se escapará del juicio de Dios, del tribunal de Cristo para nosotros sus hijos. Nada quedará fuera de la recompensa. Por todo lo bueno y por todo lo malo también recibiremos recompensa. ¿La recompensa de lo malo cuál es? La pérdida del galardón. O sea, pierdes parte de la herencia. No vas a perder tu salvación. El que llega al tribunal de Cristo no perderá su salvación, pero pierdes parte de ese galardón. Por eso el primer versículo que leíamos hoy al comenzar el texto o la prédica decía que el apóstol Pedro decía que es importante que trabajemos por el galardón completo, que estemos mirando por nosotros mismos, dice, mira por ti. O sea, ocúpate un poco en lo que tú vas a recibir de parte de Dios en esa herencia en los cielos. Trabaja para eso, mira por ti, porque tú estás acumulando riquezas gloriosas en la presencia de Dios, que todavía no se nos ha revelado por completo de qué se trata. Pero pregunto, ¿todo lo que has recibido de Dios hasta ahora es bueno o es malo? Todo ha sido bueno, todo ha sido más que bueno, todo es precioso lo que viene de parte de nuestro Dios.
todo es maravilloso y es apenas un adelanto pequeñito, un sello para que quede guardada, para que se termine de hacer el negocio completo, un pequeño sello, un adelanto, algo para que mañana terminemos de negociar y quedarnos con todo completo lo que hemos querido comprar. Llevando esto al ejemplo que dábamos recién de cuando se da un adelanto para la compra de algo, ¿sí? Una seña. El Espíritu Santo, que es tan glorioso, tan maravilloso, no es todo lo que hemos de recibir. Todavía hay mucho más y está reservado en los cielos para nosotros. ¿Cuándo lo vas a recibir? Dice 2 Corintios 5:5, vamos a leer 3 versículos y ya estamos terminando. 3 textos bíblicos, perdón, y ya estamos terminando con el mensaje. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez aquí habla sobre este punto de las arras, la garantía. Nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Mientras estamos aquí en el cuerpo, pretendemos ser agradables. El versículo siguiente lo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. O sea, todavía no recibí todo lo que tengo que recibir. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Para esto nos fue dada las arras del Espíritu, para que podamos agradar a Dios, dice. Sin el Espíritu Santo en nosotros es imposible. Él es el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad y justicia, el que nos fortalece en el hombre interior, el que aun cuando no sabemos ni orar, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el espíritu de santificación, Él es el que nos convence de pecado cada día para que nos vayamos apartando del mal y haciendo el bien que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Por eso dice Pablo en el verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, esto que tú estás haciendo hoy se está registrando en los cielos. Esta manera de oír la palabra de Dios se está registrando en los cielos. Si tú oyes y crees, el Espíritu Santo viene a tu vida, te llena y se sigue cumpliendo esto de las arras del Espíritu para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es en nosotros, la gloria de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu en nosotros es lo que hace posible que podamos matar las obras de la carne, dice Pablo mismo en Romanos capítulo 8, verso 13. Si no es por el Espíritu Santo, no hay otra manera. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice 1 Corintios 3:13, que en ese tribunal la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, buena o mala, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, lo que va a ser probado en el tribunal de Cristo es tu obra, ya no tu fe, porque tu fe ya te hizo salvo. Dice, no vas a perder tu salvación. Tu obra va a ser juzgada en ese tribunal. Todo lo que hiciste estando en el cuerpo, estando aquí en la carne, sea bueno o sea malo. Si es bueno, recibirás recompensa. El galardón te será entregado. Pero si es malo, recibirás pérdida de esos galardones también. Amén. ¿Entiendes ahora ese versículo que leíamos al principio? Segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos,
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis galardón completo. Amén. Todos los que están trabajando para el Señor, los visibles y los invisibles. ¿Sabían que hay hermanos invisibles en la iglesia que trabajan para el Señor? En la iglesia tenemos un ministerio que se llama Sacerdocio Real. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son las caras visibles de los que están dentro de ese ministerio? Yo creo que de lo único que se van a acordar, de la única que se van a acordar es la que está dirigiendo nada más, la hermana Katy, la pastora Katy que dirige el ministerio. Y los demás, invisibles. Pero hacen una tarea de fundamento, una tarea fundamental para que la iglesia se mantenga en pie, para que yo esté en pie, para que yo esté predicando. Así lo dice la Biblia. En Efesios 6:18, en Efesios 6:19, en Colosenses 2:4, dice claramente que los que predicamos el Evangelio, para que prediquemos como es debido y con denuedo, es necesario que hayan intercesores. Gente de la iglesia que esté orando de manera invisible para que pueda ser visible el Evangelio por boca del predicador. ¿Me entiende, amado? Amada, por eso es que si de alguna bendición somos cuando predicamos aquí, es gracias a los que son invisibles. Gracias a aquellos que se sacrifican todas las semanas en sus reuniones de oración y están orando y clamando, que no es altares de oración. Altares de oración tiene otro propósito, es otro formato, es para toda la iglesia que se involucre allí orando, teniendo su tiempo de oración. Sacerdocio Real ora por cosas que son también incomunicables públicamente. Ellos tienen la seriedad de ser discretos, de guardar y reservar la información de todos los pedidos de oración que llegan allí. Por eso ocurren milagros, por eso ocurren cosas preciosas, porque Dios está usando a cada miembro del cuerpo. Tú estás edificando y enriqueciendo tu herencia en los cielos, aunque nadie te vea. Aunque nadie te vea. Nosotros no trabajamos para ser vistos. Nosotros trabajamos para el Señor. Amén. No andamos buscando reconocimientos de hombres, sino el reconocimiento de nuestro Dios. Que solo Él tenga en cuenta lo que estamos haciendo. En la invisibilidad muchas veces. Hay una persona en particular aquí en la iglesia que se considera, yo lo sé por las charlas que he tenido con él, se considera una persona sin dones y sin talentos. Alguien que no sirve para estar ni siquiera con la cámara abierta. Y esa persona a nosotros nos bendice de una manera que ustedes ni se imaginan. Yo se lo he dicho. Él tiene un don. Tiene un don. Lo que pasa es que a veces pensamos que los dones tienen que ver con cosas solamente espirituales. Pero ¿saben qué don tiene esa persona? En Romanos 12:6 en adelante habla de 7 dones. Y el último de los dones dice el don de liberalidad. ¿Conocen ese don? Ni siquiera se escucha hablar de ese don, ¿vieron? El don de la liberalidad. ¿Qué es el don de la liberalidad? El que tiene ese don está todo el tiempo ocupado en asistir financieramente a aquel que lo necesita. Y a esa persona el Señor le ha marcado en su corazón que esté atento con nosotros, por ejemplo. Con nosotros. Todo el tiempo. Si se necesita algo, preguntando cómo estamos, si necesitamos alguna cosa. Y cuando comunicamos algo que realmente lo necesitamos, esa persona no mira nada más que cumplir con lo que el Señor le ha dado y toma de su bolsillo y nos imparte esa bendición a través de ese don de liberalidad. El que tiene ese don, a esa persona que tiene ese don, el Señor cada vez le da más. Mientras más liberalidad practica, más le da el Señor a esa persona. Más y más y más. El que es responsable de administrar ese don no acapara, no es avariento, no es amante del dinero y por eso cada vez tiene más y más y más. Es un don muy particular que tiene que ver con cosas materiales y que nadie aquí se da cuenta quizás en la iglesia que existe esa persona,
Pero ahí está esa persona. Ahí está esa persona. Ahí está esa persona. Dones del Espíritu Santo. Dones de las arras del Espíritu que han sido dadas al cuerpo de Cristo para que nos edifiquemos mutuamente. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor por estos 14 versículos que hoy terminamos de comprender. Gracias al Señor por estas 14 bendiciones. Voy a volver al principio para que las tengamos en cuenta una vez más al finalizar este mensaje. Dice, santos y fieles, gracia y paz nos ha sido dada, benditos con toda bendición, escogidos en Cristo, predestinados para ser sus hijos, aceptos en el amado, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de nuestros pecados, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos, nos creó para su alabanza, nos selló con el Espíritu Santo, nos garantiza nuestra herencia celestial. Gloria a Dios. 14 bendiciones en solo 14 versículos. Disfrútalas, esas bendiciones. Nadie más en la tierra tiene esos títulos, esa identidad en Dios. Nadie más que sus hijos. Solo tú tienes toda esa herencia de parte de papá. Disfrútala, vívela. Deja que el Espíritu Santo te haga vibrar en el momento en que necesite usarte. Él te va a poner circunstancias delante. Un hermano me decía, pastor, yo no sé por qué, pero ¿dónde ando? Siempre me encuentro con gente enferma. ¿Y qué haces tú? Y me duele, pastor, ver esa gente, pobre gente enferma. ¿Y qué haces tú? Y eso me duele. Solo te duele, pero no haces nada. ¿Sabes por qué el Señor te pone a esas personas delante? Porque Dios te quiere usar a ti para llevar su poder y su gloria a esas personas. Déjate usar. Ay, pero ¿será que el Señor a mí me puede? Déjate usar. Poné la mano sobre el enfermo. Si no sabes orar, aunque sea, tocalo. Poné la mano ahí y vas a ver cómo el milagro ocurre. Simplemente te declaro sano en el nombre de Jesús si no sabes orar. Y deja que Dios haga y que te use. Deja que Dios haga el milagro. Es por eso que se te presentan situaciones delante tuyo. Porque Dios quiere explotar sus dones en ti. Déjate usar. Déjate usar. Y si no se sanan todos, no te preocupes, ni Jesús sanaba a todos. No te preocupes. Todo a su tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Estoy lleno del Señor. Estoy lleno. Mire, mi corazón me explota de su presencia en este momento. Me explota de su gracia, de su Espíritu Santo. Es su palabra que nos llena de la gloria, precisamente. Abra su corazón en este momento. Ore al Señor. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a orar así, decirle gracias por tanto, papá. Gracias por tanto, Señor. Yo no sabía que tenía tanto, papá. Yo no sabía que tenía tanta herencia en mi vida. Yo no sabía que tenía tanto para dar, Señor. Me he subestimado, me he bajado el precio, me he tenido en poco, me he amado poco. Perdóname, Señor. Vamos, dile al Señor, perdóname por no haberme mirado con tus ojos. Perdóname, Señor. Perdóname por no haberme medido con la medida que tú me mides. Perdóname, Señor. Porque no he hecho lo que debía cuando me presentaste oportunidades para hacerlo. Perdóname, Señor. Y a partir de este momento y a partir de este día, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Y manifiesta tu gloria, Señor, a través de mi vida para alabanza de tu gloria, para alabanza de tu gloria. Para alabanza de tu gloria. Señor, te alabamos, te adoramos en este momento y te exaltamos, Señor, por tantas bendiciones derramadas
en Cristo Jesús, por habernos hecho aceptos en el amado, por habernos hecho aptos para recibir esa herencia. Gracias, papá. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te exaltamos, Señor, en este momento. Te damos toda gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor.